Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, ingeniero. Hola, bueno, espero que hayan pasado bien. Tal vez por si acaso me estaban preguntando sobre las exposiciones. En el trabajo inicial solo estaban contempladas las primeras 4 grupos, si no me equivoco, pero en el desarrollo de la unidad vamos a ir programando otras temáticas y pues van a completarse las exposiciones con los grupos faltantes, ¿ya? Entonces, no se preocupen, ya conforme vayamos desarrollando el contenido de la unidad, van a ir completando las exposiciones los demás grupos, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Atención que la exposición es para el día martes y el archivo tienen que enviarlo hasta el día lunes, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, para que tengan pendiente ese particular. Y yo creo que nada más. ¿Revisaron las diapositivas, chicos? ¿Sí? ¿No? Solo un poquito. Es que justo estuvimos en una semana de pruebas. Ah, ok. Bueno. Esperemos que sí haya sido. A ver, hoy vamos a avanzar con tema de contaminación, ya que la clase pasada, por imprevistos, no pudimos revisarla. Entonces vamos a empezar con este tema de contaminación. Al igual que hicimos con el recurso hídrico, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de contaminación del recurso hídrico. Ahora vamos a entrar al tema de contaminación del recurso aire o la atmósfera como tal. Entonces, en este particular, ya nosotros habíamos mencionado en las clases anteriores la contaminación. ¿Cómo se define entonces contaminación? Ayúdenme con una definición respecto a contaminación, chicos. Podría La decirse, introducción de... Habla, nomás, Franz. podría decirse que es la combinación o el conjunto de todos los productos que se generan a base de trabajos o diferentes desechos que causan daño al medio ambiente. Ok. ¿Qué naturaleza podrían tener o en qué estado podrían estar todos estos elementos que se consideran como contaminantes? Puede ser como en gases y en sólidos. Como gases, como sólidos, ok. Entonces, esta definición de contaminación, espérenme un ratito para poder registrar su participación. Listo. Entonces, en contaminación, nosotros podemos hablar, ¿no es cierto?, de cualquier sustancia extraña que no pertenezca a ese hábitat o a ese sector como tal, ¿no es cierto? Como ustedes lo han dicho, esto puede ser tanto en estado gaseoso, en estado líquido, en estado sólido, ¿sí? Independientemente, toda sustancia que no pertenezca a ese sector, a ese medio, a ese hábitat como tal, es considerado como un contaminante. Entonces, la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, recordemos que siempre hay una legislación. Detrás de cada comportamiento, detrás de cada intento en normar y cuidar un medio ambiente, en cuidar una sana convivencia, en todo este tema de mantener una sociedad equilibrada y equitativa, siempre vamos a tener una legislación. Entonces, en este caso, en la Ley de Protección del Ambiente, hay una definición con respecto a contaminación. Como ustedes lo ven, estamos hablando directamente de contaminantes presentes en el aire, ¿ok? Por eso nos dice que la presencia en el aire de materias o forma de energía en concentraciones elevadas sobre su nivel ambiental normal, como para que implique riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, animales, plantas o materiales, ¿no es cierto? En sí, esto es una definición dada de contaminación por la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabemos que básicamente cualquier elemento extraño que pueda estar presente y que pueda, causar molestia, daño o a cualquiera de los seres bióticos se va a considerar como contaminante. Y aquí nosotros ya se nos va de ley primer plano salir a la idea todo el tema del cambio climático como tal, ¿no es cierto? Que recordemos
que hubo un punto en el cual se volvió en boga, se puso muy en boga el tema del cambio climático, del calentamiento global y demás. Entonces, a la final, cada uno de estos problemas ambientales que nosotros podemos o que se pueden dar en la atmósfera, se dan debido a que la atmósfera ya no avanza a recuperarse. Nosotros hemos dicho, igual que como sucedía en el ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Él solo va a poder recuperarse. Igual, la atmósfera dispone de mecanismos para poder difundir o dispersarlos o eliminar, si es el caso, los contaminantes presentes. Sin embargo, esta, igual que en el recurso hídrico, igual que en todo, tiene un límite. Y cuando esta cantidad de contaminantes sobrepase ese límite de recuperación, vamos a tener todos estos problemas ambientales. Entonces, ¿qué problemas ambientales pueden mencionar? Problemas ambientales con respecto a la atmósfera, chicos. ¿Qué problemas pueden mencionar? Calentamiento global, también sería el efecto invernadero, ruptura de la capa de ozono y las lluvias ácidas. Exacto, muchísimas gracias. Así de fácil. Esas son las primeras 4 que ustedes van a encontrar en la presentación, ¿cierto? Calentamiento global, que sabemos que el malo de la película aquí es la alta concentración de dióxido de carbono. Hemos hablado del efecto invernadero. Por cierto, la clase anterior nosotros hablamos de un efecto invernadero bueno y malo. Ok, ¿a qué trataba este efecto invernadero bueno? ¿Qué hacía? Regular las Servía temperaturas. como regulador de temperatura. Ok, eso era un fenómeno que lo llamamos ¿cómo? De albedo. Exacto, muchas gracias, Santiago. El fenómeno de albedo, ¿no es cierto? Que era básicamente el que nos ayudaba o era la razón por la cual nosotros podíamos mantener una temperatura ideal para la supervivencia de los seres bióticos, ¿no es cierto? Entonces, el efecto invernadero como tal, o podemos decir que hay un efecto invernadero bueno y un efecto invernadero malo. Uno de ellos nos ayuda a mantener la temperatura ideal para nuestras funciones biológicas y el otro pone en riesgo nuestras funciones como tal. Entonces, siguiente opción que nos dijo, un ratito, Marlon, ya. Siguiente opción que nos dijo Marlon era destrucción de la capa de ozono, ¿no es cierto? Ok, y con el ozono hablamos de 2 tipos de ozono. ¿Qué pasaba con el ozono? ¿Nadie? Diana, cuénteme. Ya, perdóneme. Dígame, Jonathan. Había el ozono malo y el ozono bueno, que el ozono malo podía generar óxido de nitrógeno y con eso puede generar problemas a la salud. Y el ozono bueno, que es un gas natural presente en la atmósfera superior. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del ozono bueno, Jonathan? Disminuye la radiación ultravioleta. Muchas gracias, Cristian. Exacto, la función del ozono bueno o del ozono estratosférico es básicamente regular el paso de la radiación ultravioleta. ¿Okay? Con respecto a radiación ultravioleta, nosotros dijimos que había 3 longitudes de onda. ¿Cuáles eran esas? ¿Nadie? ¿José? ¿José Burí? No eran las 3 longitudes, era el VA, VB y VC. ¿Cuál era la más riesgosa, Joyce? La V. ¿V qué? ¿Sí me escucha? Y ahora sí. Es que estoy con mi internet mal. ¿Sí me escucha? Ahorita sí, dígame, Joyce. Por eso le decía que las 3 eran el VA, VB y VC. ¿Cuál era la más peligrosa de las 3?
C, sí, es la más peligrosa. La C. Sí. Ajá, ok, gracias, Joyce. Entonces, longitudes de onda de la franja ultravioleta, perdón. Recuerden que dentro de toda longitud de onda nosotros íbamos a tener radiación ultravioleta, infrarroja, gamma, X y demás. Entre toda esta longitud de onda o de radiación, nosotros vamos a poder dividirlas entre ionizantes y no ionizantes, acordarse de eso. Si nosotros nos quedamos con el rango ultravioleta, que es básicamente la radiación que va a tener la posibilidad o la mayor facilidad de irradiarse sobre la superficie terrestre, entonces sí vamos a considerar esas tres longitudes, VA, VB, VC. Dentro de ellas, recordar que la diferencia era el nivel de penetrancia que iba a tener en los tejidos. Lógicamente, a mayor penetrancia, mayor peligrosidad. Es por eso que la radiación ultravioleta UVC se la utiliza como desinfección, ¿sí? Ahí fue cuando dábamos el ejemplo de que empezaron en este tiempo de COVID a tener o a vender dispositivos que tenían cierta longitud de radiación ultravioleta con esa finalidad, porque básicamente destruye estructuras celulares, ¿ok? Entonces, eso va de la mano con el tema de la destrucción de la capa de ozono. Si nosotros vamos a infringir daños sobre el ozono estratosférico, básicamente vamos a lograr que la capa de ozono rompa y la incidencia de radiación sea mayor y no haya ese filtro en la longitud de onda. Por otra parte, el ozono considerado como bueno, es decir, el ozono troposférico, el ozono considerado como malo, el ozono troposférico, en cambio, nos va a producir básicamente problemas de irritación en la salud. Hablando de salud, problemas de irritación en mucosas, en tractos respiratorios, en piel, ¿ok? Última opción, lluvias ácidas. Bueno, no última opción. Último de los problemas ambientales en los cuales se ha ido organizando estos cambios climáticos que se está observando. Las lluvias ácidas básicamente no va a ser otra cosa que altas concentraciones de compuestos de azufre y nitrógeno, ¿sí? No voy a ahondar mucho en estas porque, como ustedes recordarán, tenemos exposiciones preparadas y programadas, más que todo, por sus compañeros. Entonces, para que ellos preparen el contenido y nos puedan comentar a qué trata cada uno de estos fenómenos atmosféricos, no vamos a profundizar más, ¿sí? Pero básicamente, todos estos cambios climáticos que estamos viendo se han tratado de organizar en estos 4 fenómenos: calentamiento global, efecto invernadero, destrucción de capa de ozono y lluvias ácidas. ¿Ok? Entonces, con respecto a todo esto y a la lucha, ¿no es cierto?, a ese tratar de que se tome conciencia y de controlar esta producción desmesurada de contaminantes, tenemos todo un historial de tratados, acuerdos, convenciones, reuniones con respecto a tratar de cuidar el medio ambiente. Empezamos desde 1992 con la convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no es cierto? De esto también mencionamos algo en el recurso hídrico, donde ya vimos un poco como el historial de reuniones en las cuales se iba haciendo un llamado de atención para empezar a proteger el recurso hídrico. Lo propio ha pasado con la atmósfera, ¿sí? Vamos a tener el protocolo de Kioto, que es la reducción de las emisiones, uno de los más sonados. El protocolo de Kioto, el acuerdo de París, son de los más comentados, porque justamente en el protocolo de Kioto, que fue uno de lo que marcó precedente, ya que se hizo un llamado a las grandes potencias a que cumpliesen esa reducción de emisiones, porque básicamente los países que no tienen tanta industrialización o no emanamos tantos gases contaminantes, pues podríamos decir que no era suficiente nuestro trabajo si es que no teníamos a las grandes potencias de nuestro lado, tratando de minimizar esas emisiones. Entonces, pero luego de este protocolo de Kioto, ustedes pueden ver que tenemos hoja de ruta de Bali, el acuerdo de Copenhague, un acuerdo en Cancún, en Durban, y así hasta llegar al 2015, que es el Acuerdo de París, en donde aquí también podrán recordar que el Acuerdo de París tuvo bastante ruido porque una de las potencias mundiales dio marcha atrás y dijo, no, yo no tengo por qué trabajar o por qué minimizar mi producción, poner en riesgo la estabilidad económica, simplemente por reducir las emisiones de dióxido de carbono.
¿ok? Entonces es otro de que también tuvo bastante ruido. De ahí pasamos a otras cumbres y congresos que han habido, y la última que fue hace 2 años, que fue en Chile, ¿sí? Y también ahora el año pasado hubo una pequeña reunión en Chile con respecto a este tema del ambiente, pero se desvió un poco la atención al hecho de la pandemia, porque ya entonces fue mucho más evidente que el estado de la atmósfera como tal, la presencia de contaminantes, sí que está afectando a la salud. Estamos viendo que viene un virus que tiene directamente afectación en el sistema respiratorio y empezamos a tener una muerte desmedida dado por las complicaciones del mismo. Entonces, como nosotros vimos hace algunas clases, el tema de contaminación, hay presencia de contaminantes en la atmósfera que ya empieza desgastando y maltratando nuestro tracto respiratorio, nuestro sistema respiratorio. Y eso nos compromete muchísimo más si tenemos un virus que justamente su punto de acción es eso. ¿Okay? Entonces, de aquí vamos a un pequeño recopilación, luego profundizaremos en cada uno de ellos tratando de entender por dónde ha ido la lucha para controlar el tema del ambiente, ¿sí? Entonces, recordar simplemente que todas estas reuniones, congresos, acuerdos van dirigidos a disminuir el tema de presencia y emisiones de contaminantes a la atmósfera. Esta parte de aquí, de tipos de contaminación, nosotros ya la vimos hace algún rato. Simplemente es para recordarlo. Tipos de contaminación. Ayúdeme, Giordano. Ayúdeme, Javier Ludeña. Vamos con Cristian Malacatos. Anthony Nogra. Ya. Bueno, le voy a decir las que me acuerdo para el agua, que era visual, acústica, biológica, electromagnética, química, no había más o menos esas me acuerdo. Muchas gracias, Anthony. Ok, aparte de las que ya su compañero mencionó, podemos también mencionar lo que tiene que ver con contaminación acústica o de ruido, ¿no es cierto? Contaminación lumínica, si queremos ver los espacios y los hay, el espacio o el entorno como tal, una contaminación radioactiva, ¿no es cierto? Radiación electromagnética que la mencionó su compañero, química, biológica. Entonces, de tipos de contaminación hemos mencionado algunas, inclusive hicimos un ejercicio al respecto. Fuentes de contaminantes. A ver, vamos a ver. Carlos. Sí, ingeniero. Fuentes de contaminantes, ¿cuáles son? Ya, entre las fuentes podrían ser o sea, en general le digo o en específico para un tipo de contaminante. En general, vamos en general. Podría ser una fuente contaminante químico. No sé, también sí podría ser otro tipo de contaminante, fuente de contaminante. No me acuerdo. No, solo me acuerdo de más o menos una fuente química también, pues, solo eso me acuerdo en general. Ya, gracias, Carlos. ¿Alguien más que me comente fuentes que dan origen a los contaminantes? Sería de unas fuentes naturales, como por ejemplo la erupción de los volcanes. Ya. Las provenientes también de las fábricas. Esa es de las también por la... Sí. Claro, esas serían unas fuentes fijas más o menos de las industrias. Y las móviles, que ya saben, por los carros y las maquinarias que se ocupan. Una de ellas más o menos sería. Muchas gracias, Mauricio. Básicamente, en eso es lo que se clasifican las fuentes de contaminantes. En fuentes antropogénicas o ligadas a nuestra vida diaria,
¿sí? Y por otro lado tenemos las fuentes naturales. Como lo dijeron sus compañeros, fuentes naturales, vamos a tener aquellas erupciones de volcanes, tal vez incendios forestales, los propios vendavales, ciclones, tsunamis, son básicamente fuentes naturales de contaminación. De ella puede provenir igual compuestos orgánicos, inorgánicos o inclusive material particular. En una erupción volcánica frecuentemente podemos tener óxido de azufre y material particulado, ceniza, ¿no es cierto? Básicamente. En fuegos o incendios forestales vamos a tener monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y también material particulado. Si nosotros nos vamos con respecto a las plantas, que aquí les había puesto este dibujito, el polen, muchas veces el polen puede desencadenar una reacción alérgica en ciertas personas, puede ser considerada también como un contaminante cuando ya esta cantidad de polen es muy desmedida y puede provocar ya interrupción en funciones biológicas de otros seres vivos. Inclusive en el ciclo natural de un ser vivo sabemos que ya dada la muerte, lógicamente viene la descomposición de todos los tejidos vivos y de ahí pues se van a desprender gases como de tipo metano, como sulfuros de hidrógeno, que son propios de la descomposición de los seres vivos, ¿no es cierto? Entonces eso también es un contaminante de fuente natural. Por el otro lado, como lo dijo Mauricio, si vamos al tema de fuentes antropogénicas, entonces vamos a tener las fuentes fijas, que básicamente serían las industrias, fuentes móviles, todas aquellas no maquinarias, sino automóviles, automotores o máquinas de transporte pesado, en la cual tenemos un motor de combustión. Sabemos que hasta el momento la mayoría de estas maquinarias, sobre todo de transporte pesado, sigue funcionando con un combustible fósil. Ya para los autos ya estamos viendo que hay otras alternativas, sobre todo energía solar, hidrógeno, eléctrico, motor eléctrico, entonces estamos viendo una transformación. Pero para las grandes camiones, maquinaria agrícola y demás, estamos viendo todavía que se continúa el consumo de un combustible fósil, ¿sí? Entonces seguimos. Cuando hablamos de fuentes de área, va de la mano o es el hecho de considerar de que en una ciudad siempre va a haber, por el propio movimiento, por la propia cantidad de habitantes, va a haber cierta generación de residuos mayor, si nosotros hablamos de una área rural. Igual, vamos a tener mayor generación de contaminantes si vemos en una estructura comercial, en un centro comercial, en un área comercial, así vamos a un parque. Entonces, más o menos ese es el contraste o a lo que hacemos referencia cuando hablamos de fuentes de área, ¿sí? Fuentes de contaminantes de área. De esta emisión de contaminantes vamos a tener bueno, vamos a empezar con el primero. La primera definición que sería el tiempo de residencia, ¿sí? Y también vamos a hacer hincapié a las unidades de medida de los contaminantes atmosféricos. Si nosotros hablamos de tiempo de residencia, básicamente estamos diciendo el tiempo en el cual el contaminante va a permanecer en la atmósfera, ¿sí? Ese tiempo de residencia, ¿no es cierto?, va a depender de muchas cosas. Una de ellas es, lógicamente, el tipo de contaminante, las condiciones atmosféricas en las cuales se haya dado esta emisión, va a estar directamente relacionado con eso, con el tiempo de residencia. Nosotros sabemos que dentro de los contaminantes atmosféricos los vamos a clasificar como gases y los vamos a clasificar como partículas, como material particular. Las unidades de medida, nosotros vamos a poder medir estos contaminantes cuando hablamos de gases en parte por millón, parte por billón y centímetro cúbico, metro cúbico. Mientras que si hablamos de las partículas, vamos a poder, es frecuente su medida en microgramos metro cúbico y miligramos metro cúbico, ¿sí? Eso es lo más común, ¿no es cierto? Entonces, los primeros conceptos a considerar cuando se habla de contaminante, el tiempo de residencia, ¿sí? Como hemos dicho, este tiempo de residencia dependerá de la naturaleza del contaminante y, lógicamente, de las condiciones atmosféricas. Unidades de medida difieren si hablamos de gases y hablamos de partículas. Y aquí sí
Si nosotros estamos hablando que el tiempo de residencia depende del tipo de contaminante, entonces, lógicamente, tendremos que hablar de tipos de contaminantes. Y estos tipos de contaminantes también ya los vimos, ¿sí? La primera clasificación que nosotros vimos de tipo de contaminante me hablaba de según la naturaleza, ¿ok? Otro tipo de contaminante va a ser según la toxicidad del mismo. Y la última categoría en la que podemos organizar los tipos de contaminantes será según la procedencia del mismo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver qué tanto se acuerdan de la clase anterior, no, de la pasada. Sí, me parece que ya hace unos 15 días ya hablamos de tipos de contaminantes. Vamos a ver cómo nos va. Diana. Inge. Hola. Estos contaminantes según la naturaleza, ¿en qué se subclasificaban? ¿Lo recuerda, Diana? No son Sí, esos, sí. o sea, según, digamos, si podría ser contaminación hídrica, sería según la naturaleza del agua, algo así, no recuerdo. Ya, ok. Gracias, Diana. ¿Alguien? ¿Una idea? ¿Alguien que recuerde alguna subclasificación de estos? Así no sea según la naturaleza, según la toxicidad o según la procedencia. ¿Alguien recuerda la Yo subclasificación? la procedencia, ingeniero, me acuerdo que eran primarios y secundarios. Y la toxicidad, inocuos y nocivos, creo que eran. De esos dos me acuerdo. La naturaleza no me acuerdo. Ya, listo. Muchas gracias, Ante. Buenísimo. Ya hemos avanzado 2. ¿Alguien que se acuerde de, según la naturaleza, en qué se clasificaba? En formas de energía y sustancias químicas. Básicamente. Por el lado de formas de energía, ¿qué se va a considerar, chicos? La radiación. Básicamente los diferentes niveles de radiación, ¿no es cierto? Entonces, recordéis para todos. Según la naturaleza vamos a tener fuentes de energía, que básicamente entonces vamos a tener las radiaciones. Recordemos, hace un ratito yo les hablé del espectro de radiación, que vamos a tener radiación ionizante y radiación no ionizante. Ok, entonces por ahí, si tengo 2 tipos o 2 grandes categorías de esa radiación, tendrá algo que ver entonces si una está en lo ionizante y otra no. Entonces, de ahí de la mano va el tema de clasificarlo según la naturaleza del contaminante. Y sustancias químicas, que entonces vamos a tener gases, partículas, olores, ¿no es cierto? Todas estas sustancias que tienen un origen químico, un origen de partículas, moléculas, que pueden, según la concentración, considerarse un contaminante. Como nos dijo Anthony, si hablamos de toxicidad, vamos a hablar de aquellos que sean nocivos y aquellos, lógicamente, que sean inocuos. Igual, recordar, cuando se habla de contaminante, hay que tener en cuenta que todo depende de concentración y tiempo de permanencia o tiempo de residencia. Y según la procedencia del contaminante, que está facilito, que son primarios y son secundarios. Recordar, son primarios, secundarios, la diferencia entre estos dos es el tipo o la reacción química, fotoquímica que se pueda dar a partir de un primario para transformarlo en otro tipo de contaminante. Lo único que pasa de acá a acá es una reacción química frecuentemente o fotoquímica. ¿Ok? Entonces, visto eso y poniendo este entorno de contaminantes al medio ambiente, nosotros vamos a tener que la emisión, ¿no es cierto? Otros 2 términos que se van a unir a este tema de contaminación atmosférica. Emisión e inmisión. En el camino o en el recorrido que harán entonces los contaminantes emitidos en las fuentes, tanto fijas, móviles, de áreas o fuentes naturales, vamos a pasar a una dispersión de los contaminantes.
Los contaminantes que salen tal cual de una fuente de emisión son aquellos considerados como contaminantes primarios. ¿Ok? Lógicamente, hemos dicho que se pueden dar reacciones que pueden estar facilitadas, en este caso por la energía del sol, que podríamos considerar una reacción fotoquímica, o por condiciones atmosféricas, agua, que ya podríamos decir que es una reacción química, que nos va a dar lugar a una transformación. Y transformaremos entonces los contaminantes primarios en contaminantes secundarios. Estos contaminantes secundarios, algunos de ellos pueden entonces precipitarse a la superficie terrestre. Y cuando hablamos de esta precipitación, vamos a hablar de que se puede dar de acuerdo a una deposición seca a una deposición húmeda. La única diferencia entre ellos, entonces, radica lógicamente en el estado en el cual vayan a descender o a depositarse los contaminantes secundarios. Perdónenme. La deposición húmeda, entonces, lógicamente estará facilitado por la humedad, puede ser por precipitaciones, puede ser por la simple humedad del ambiente, del medio ambiente como tal. Entonces, simplemente va a ser un coadyuvante para que pueda precipitar o darse un fenómeno de ignición de los contaminantes secundarios. Los contaminantes, entonces, que llegan en contacto con la superficie terrestre van a provocar efectos, tanto en seres, plantas, en animales, en personas, cualquier ser biótico que pueda estar expuesto a estos contaminantes. ¿Ok? Entonces, básicamente, el tema de contaminación atmosférica, vamos a encontrar esta secuencia de eventos. Una emisión, una dispersión, la transformación como tal y la ignición. ¿Ok? Entonces, vamos por la primera parte. Emisión. Cuando se habla de emisión, está facilita, porque por definición nosotros sabemos que la emisión me suena a que algo ha sido emitido. ¿Emitido de qué? De cualquier tipo de fuente contaminante, sea fija, sea móvil o sea natural, ¿sí? Lógicamente en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Ahora, ¿en qué se va a expresar o en qué unidades nosotros podemos hablar de emisión? Básicamente vamos a hablar de microgramo sobre metro cúbico y de ppm. Por cierto, un contaminante en estado gaseoso, ¿en qué unidad se mide? ¿En microgramos metro cúbico o en ppm? Partes por millón. Gracias, Mauricio. Partes por millón, ¿no es cierto? Básicamente, porque se supone que son concentraciones muy pequeñas. Parte por millón o parte por billón. Entonces, de esto de aquí, y cuando nosotros ya unimos el tema de normativa, de control de contaminantes, ya aquí hay un primer nivel que tener en cuenta. Y ahí es cuando nosotros se habla de límite de nivel de emisión. Este nivel de emisión, entonces, no es nada más que el límite máximo de admisión de contaminantes en la atmósfera. Eso es lo que es el nivel de emisión, ¿sí? O límite de emisión. Cualquiera de las dos es válida. Por ejemplo, podríamos decir la cantidad de contaminante que sale de un tubo de escape de un automóvil. O, por ejemplo, la cantidad de contaminante que puede salir de una chimenea. ¿Sí? Se la cuantifica entonces en el punto emisor del contaminante. ¿Ok? Y lógicamente, aparte de la emisión, nosotros íbamos a tener entonces la ignición, ¿sí? Ahora, si nosotros hemos dicho que la emisión era básicamente la cantidad de contaminante emitido de cualquier fuente emisora, el tema de ignición, ¿qué será? Vamos a ver, Anthony Cedeño. Sí, ingeniera, ¿me escucha? Ahora sí, cuénteme, ignición, ¿cómo la definiría? Sería algo como ingerir, por así decirlo. Algo dañoso. Que, o sea, uno ingiere y es malo para uno, ¿no? Ya, algo dañino. Cuidado con con ese cambio de vocales.
dañino, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ok. Georgie. Podría ser, ingeniera, cuando está cerca de una fuente de calor y respecto a eso tal vez tiene una fusión o se transforma en algo más. Ok. Nosotros con respecto a la emisión habíamos mencionado que se puede dar por dos formas y se hablaba de una deposición seca y deposición húmeda. Ok. Entonces, la ignición básicamente será la cantidad de contaminante que va a llegar a un receptor, ¿sí? En este caso, en la gráfica que yo les había mostrado anteriormente, estábamos aquí, decíamos que iban a caer sobre la superficie terrestre y de ello se puede cuantificar los efectos que van a dar sobre cualquier organismo biótico, ¿sí? Entonces, me regreso acá. Básicamente, entonces, una vez que son emitidos, son transportados, van a ser difundidos por la atmósfera y van a llegar a cierto receptor. Es ahí cuando nosotros hablamos de ignición de contaminante, ¿ok? Por ejemplo, entonces, la cantidad de contaminante presente en una clase, en la calle, en la vereda, tal vez en las ventanas, o la cantidad de contaminante que puede llegar de una chimenea, de una casa que está en una posición, y de ahí a unos 3-5 metros, esa cantidad que va a llegar de contaminantes. Básicamente de eso hablamos de emisión. Igual, cuando nosotros hablamos de nivel de emisión, también hay un nivel de ignición. Y estos niveles de ignición son justamente aquellos que determinan o son los puntos críticos en determinar la calidad de aire, ¿sí? En normas de calidad de aire siempre ustedes van a encontrar esta definición de niveles de ignición. Lógicamente, en estos niveles de emisión vamos a tener 3 categorías, ¿sí? Que no lo veíamos en los niveles de emisión. En niveles de ignición vamos a encontrar valores límites, valores de referencia y valores guías, ¿sí? Entonces, los límites, pues ya, esto está fácil, categoría máxima. Si nosotros hablamos de límite, estamos hablando de una concentración máxima que se va a permitir de una sustancia. Si hablamos de referencia, esta concentración me va a declarar un estado de emergencia, ¿ok? Básicamente. Y los guías, en cambio, son aquellos niveles que son tomados como referencia para una mejora inmediata. O sea, si la concentración de dióxido de carbono en X lugar se encuentra dentro de los valores guías, pues simplemente me está dando un llamado de atención que tengo que tomar un correctivo ya, inmediatamente, para evitar llegar a valores de referencia o sobrepasar los valores límites, ¿sí? Entonces, recordar, estos niveles de emisión son los que son considerados para el tema de calidad de aire, ¿sí? Y dentro de eso vamos a categorizarlos como valores límites, de referencia y valores guías, ¿sí? A estos valores de emisión. Los de emisión, no pasa eso. Los de emisión sí que nos ayudan a el tema de calidad de aire. ¿Ok? Ahora, dispersión de contaminantes. Nosotros hemos dicho que en la secuencia general, los contaminantes van a ser emitidos de fuentes fijas, móviles, naturales, van a tener un fenómeno de dispersión, van a ser transportados a través de la atmósfera y probablemente sufran una transformación para luego poder ser depositados o llegar a un receptor. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de la dispersión de contaminantes, esta dispersión se puede dar de dos maneras. Podemos hablar de un movimiento vertical y podemos hablar de un movimiento horizontal. ¿Ok? Entonces, si hablamos de estos dos fenómenos, ¿qué factores ustedes crean que pueden afectar o ayudar a una dispersión de un contaminante? Las características de las emisiones. Ya, las características de las emisiones, ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más hay en la atmósfera? Tal vez la geografía también del lugar.
La geografía del lugar. Otra cosa. El viento. El viento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a poder considerar que dentro de los factores que van a afectar esta dispersión de contaminantes, podemos considerar temperatura, ¿sí? Condiciones atmosféricas, ahí ya vamos a tener la lluvia, vamos a tener si tenemos un clima húmedo, tropical seco y todas estas modificaciones de clima que se pueden dar. El viento, ¿sí? Porque recordemos que hay corrientes de viento, que hay una dirección de viento y demás. Entonces, lógicamente, es uno de los factores que afectan la dispersión de contaminantes y también el factor topográfico, porque no es lo mismo tener una concentración elevada de dióxido de carbono en un sector urbano, donde hay muchos edificios, donde hay mucho tráfico, mucho componente humano, además, así hablamos de esa misma concentración de dióxido de carbono en un área un poco más abierta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una dispersión de contaminante y hablamos de un punto de movimiento vertical, esto se conoce como mecanismos de convección, ¿ok? Y cuando se habla de dispersión de contaminantes con movimiento horizontal, estamos hablando de fenómenos de turbulencia, ¿sí? Entonces, la distribución de estos contaminantes se pueden dar, entonces, por cualquiera de estas dos condiciones, ¿ok? Por un movimiento vertical o un movimiento horizontal. Ahora, de los factores que nosotros hemos mencionado que pueden afectar esta dispersión, hemos dicho las características de emisiones, que me parece lo mencionó Marlon, ¿no es cierto? El tipo de contaminantes que vamos a tener, la naturaleza de este contaminante, la temperatura en la cual va a ser eliminada, la velocidad con la cual va a salir este contaminante y la distancia que hay con respecto a la fuente emisora, ¿sí? ¿Qué más? Hemos dicho las condiciones atmosféricas, ¿sí? Aquí, entonces, iría el tema de la presión, era el tema de un gradiente térmico, de precipitaciones, de cantidad de luz solar que puede incidir sobre ese foco emisor, ¿no es cierto? Y vamos a tener también un gradiente térmico que pueda también estar afectando esta condición atmosférica. Y la otra que era entonces las características topográficas, disculpen el error ortográfico, características topográficas y geográficas. Cuando se habla de esto, se habla de fenómenos como islas térmicas, como fenómeno brisa montaña-valle y como fenómeno brisa marina, ¿sí? Que son nada más situaciones que se dan debido a las condiciones geográficas y topográficas de la superficie, ¿sí? Entonces se habla de esas tres, islas térmicas, una brisa montaña-valle y una brisa marina, ¿ok? Entonces, dentro de los factores que van a estar interviniendo en esta dispersión de contaminantes tenemos estas tres. También se puede considerar, alguien puede mencionar el tema de la meteorología, ¿no es cierto? Básicamente, la meteorología no se encarga de otra cosa de tratar, entonces, de estudiar de qué forma es que se puede o qué variables meteorológicas pueden incidir en la contaminación atmosférica. Entonces, en este caso, nosotros sí que podemos mencionar velocidades del viento y las direcciones del viento, ¿no es cierto? Que también iría un poco de la mano con las condiciones atmosféricas. También depende de la estabilidad atmosférica y de las inversiones térmicas, ¿no es cierto? Que es otro de los fenómenos que ya hemos mencionado, ¿sí? Entonces, considerar que uno de los factores importantes en la dispersión de los contaminantes es en sí el viento, ¿sí? Porque básicamente el viento me va a ayudar a una dispersión horizontal y me va entonces también a determinar la dirección hacia dónde se van a dirigir los contaminantes. ¿Okay? La velocidad como tal del contaminante también es importante. ¿Por qué? Porque sí, básicamente va a estar relacionada con la proporción de mayor o menor dilución del mismo. Y nuevamente nosotros estamos viendo que si vamos a tener
una dirección de viento o una velocidad de viento mucho más rápida, el contaminante se diluirá igual, mucho más rápido. Entonces, son cosas que van de la mano y que van coadyuvando, van haciendo un sinergismo en el hecho de cómo se va a dispersar el contaminante o cómo no lo va a hacer, ¿ok? Entonces, de este hecho de que nosotros hemos dicho que vamos a emitir entonces un contaminante, o se considera la emisión de un contaminante de alguna fuente, espérame un ratito para conectar mi computadora, ya, de alguna fuente, entonces hemos dicho que estas condiciones básicamente van a afectar ya el contaminante una vez emitido. Hemos dicho que va a tener un proceso de transformación, ¿sí? Para luego ir al tema de emisión. Entonces, ahí es cuando van a entrar estos dos definiciones que nos había dicho antes. Anthony, yo me acuerdo que la clasificación por procedencia me habla de contaminante primario y contaminante secundario, ¿ok? Entonces aquí ya los vamos a empezar a mencionar a estos contaminantes. Y yo les he puesto la definición de cada uno de ellos, que estaría un poquito sobreentendida, ¿no es cierto? Porque ya la podemos inferir de lo que, de la propia palabra como tal. Entonces, dada una fuente de emisión, nosotros vamos a considerar frecuentemente contaminantes primarios, ¿sí? Y por otro lado, nosotros vamos a tener los contaminantes secundarios cuando han pasado un fenómeno de, o lógicamente han sido dispersados por la atmósfera. Podemos hablar de un fenómeno de difusión y de cualquier reacción química o fotoquímica que se pueda dar, ¿ok? Y tras ello, entonces estamos hablando ya del tema de emisión de contaminantes, ¿ok? Entonces, esta gráfica se parece mucho a la gráfica que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Aquí simplemente se añade la definición de emisión, cantidad de contaminante, ¿no es cierto? Recordar que en emisión íbamos a tener valores de referencia, límites y valores guías, y los valores de emisión son aquellos que determinan o van de la mano con la normativa de calidad de aire, ¿ok? Y por acá, en la emisión, ya vimos la definición también, y aparte de la definición, recordar que también hablamos de niveles de emisión. Sin embargo, estos no son tan determinantes como tal para la normativa de calidad de aire, ¿ok? Contaminantes primarios. Como contaminantes primarios nosotros vamos a poder o podemos mencionar monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y los COPs o los hidrocarburos, ¿sí? Y los contaminantes secundarios, lógicamente todos aquellos que puedan salir de estas reacciones. Porque vemos siempre el hidrógeno ahí metido, facilísimo, porque nosotros sabemos que el vapor de agua. Por lo tanto, vamos a tener como contaminantes secundarios ácido sulfúrico, ácido nítrico, anhidrido sulfúrico, y ácido sulfhídrico, todos estos, porque básicamente estos elementos podrán reaccionar con, y será lo más viable, que reaccionen con el vapor de agua y vayamos a tener este tipo de contaminantes secundarios. En contaminantes primarios, también considerar que se los puede encontrar a los aerosoles, ¿no es cierto? Que básicamente entonces son partículas sedimentables que están, o partículas en una suspensión, ¿no es cierto? Aparte de estos de acá. También podemos considerar el ozono, ¿sí? Y si no es monóxido de carbono, el anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Que a la final van de la mano, simplemente es por estado de oxidación. Por eso acá en los óxidos de azufre está una X, porque recordar que a la final, dependiendo del estado de oxidación del azufre, vamos a tener un óxido de azufre 2, 4, 6. Entonces, por eso lo colocamos acá el X. Lo propio pasa con el óxido de nitrógeno. Entonces, por un lado, contaminantes primarios, contaminantes secundarios, y vamos a ir analizando cuáles son los efectos que pueden tener los contaminantes primarios sobre los organismos bióticos como tal. El primero de ellos que vamos a comentarlo va a ser este de aquí, el dióxido de carbono, ¿sí? En el caso del dióxido de carbono sí que es muchísimo, muy famoso, es uno de los elementos
que está directamente relacionado con discúlpame que ya quité la pantalla, ya, directamente relacionado con el efecto invernadero, ¿sí? Aparte de esto, o por qué hablamos de que es el que provoca el tema de efecto invernadero, justamente por esta propiedad, porque él puede retener los rayos infrarrojos. Si nosotros nos acordamos de química, podemos acordarnos de estos dobles enlaces que me dan más rigidez en el enlace y recordar que este señor de aquí iba a tener 2 electrones adicionales. Por lo tanto, se justifica el hecho de que pueda retener los rayos infrarrojos. Y frecuentemente, al ser un gas propiamente o que está muy ligado a las actividades antropogénicas, se lo considera como un gas de elevada concentración. Recordar que el dióxido de carbono también es una emisión propia de las funciones biológicas y bioquímicas de los seres bióticos. Nosotros en nuestro intercambio gaseoso de respiración eliminamos dióxido de carbono. El problema es, nuevamente, la concentración. ¿Okay? La concentración que hay de dióxido de carbono es la que está directamente relacionada con el efecto invernadero que puede ocasionar. ¿Okay? Si no, nosotros no deberíamos eliminar dióxido de carbono. ¿Qué hacemos si no respiramos? Imposible. Entonces, se lo considera que en una concentración natural, normal, tengamos una relación solamente organismos bióticos y emisiones de dióxido de carbono, no debería ser un contaminante peligroso. Sin embargo, lo que sabemos, hay una concentración elevada del mismo, ¿sí? Aportada o facilitada por el tema de combustibles fósiles, por el tema de incendios forestales originados por actividades antropogénicas. Entonces ahí es cuando esa alta concentración nos da problemas como efecto invernadero, ayudado por este factor o esta capacidad que tiene este elemento de retener los rayos infrarrojos, ¿sí? Si nosotros entonces, esto por un lado, el dióxido de carbono, hemos dicho que depende del estado de oxidación. Entonces, si tenemos otro estado de oxidación, lo vamos a cuantificar a este señor de aquí, al monóxido de carbono. Este aún es más peligroso y se lo liga aún más a las actividades antropogénicas, porque recordarán que este elemento nace o se origina a partir de combustiones incompletas, ¿sí? Por ejemplo, de combustión de metano, de reacciones fotoquímicas, se puede dar origen a monóxido de carbono, ¿sí? Y lógicamente, este de aquí se puede llegar a oxidar, ¿sí? Con presencia de oxígeno y vamos a dar lugar al dióxido de carbono, que acabamos de decir que es el causante del efecto invernadero, ¿sí? Entonces, son cosas como que van siguiendo un ciclo, como que si tenemos monóxido de carbono, lo más probable es que por la propia inestabilidad del compuesto, vayamos a dar origen al monóxido de carbono. Entonces, otro contaminante primario que hemos mencionado, este señor de aquí, los óxidos de azufre. Frecuentemente, o los más comunes, por decirlo de alguna forma, vamos a tener al dióxido y al trióxido de azufre, ¿sí? La vida media de estos puede ir de 2 a 4 días, ¿sí? Y frecuentemente este tipo de compuestos son los que después dan origen a la lluvia ácida o al fenómeno de lluvia ácida, ¿sí? Como ustedes podrán inferir, estos al tener poder reaccionar o dar lugar a una reacción química o fotoquímica, vamos a tener origen a ion sulfato, ion sulfito, y de ahí, pues, ayudados del hidrógeno presente del vapor de agua en el ambiente, vamos a dar origen a ácido sulfúrico, ácido sulfúrico o ácido sulfuroso, que a la final, dependiendo de la concentración, nos puede dar origen a una lluvia ácida, ¿ok? Aparte del monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azufre, ¿qué otro contaminante primario mencionamos hace ratito? Óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno. Vamos a ver, ¿alguien ha escuchado algo de los óxidos de nitrógeno? Cuéntenme, ¿quién ha escuchado de ellos? ¿Por qué creen que son malos?
Generan la lluvia ácida. Pueden generar la lluvia ácida, ok. ¿Qué otra cosa pueden mencionar? Tommy, cuénteme algo de los óxidos de nitrógeno. Tommy no nos quiere contar. Luis Sánchez. Mira, algo aparte también del óxido de nitrógeno es que puede afectar a la salud. Creo que es puede producir algo a la garganta o quemaduras leves también. Sí. De hecho, los óxidos de nitrógeno también dan origen a otro fenómeno de contaminación de los cuales ustedes van a exponer. No sé si puedan intuir cuál será. ¿Al smog fotoquímico me dijo Marlon Vera? Sí, segurísimo, sin duda alguna. La presencia de los óxidos de nitrógeno están directamente relacionados con el smog fotoquímico, ¿sí? Entonces, óxidos de nitrógeno básicamente están relacionados y ayudan mucho al tema de destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Se puede hablar de óxido nitroso o de óxido nítrico, NO o NO2, si quieren fórmulas químicas. Lo que pasa es que la está medio mal sobre los óxidos de nitrógeno. Ya, dígame, Luis. Según creo que lo que tengo entendido, también se produce en la combustión del diésel o de gasolina. Que por lo que el diésel creo que es un poco más denso, que por eso se genera más que en la gasolina. Sí, muy cierto. Y hay que considerar también que al menos el combustible que está en nuestro país es bien malito, o sea, es bien sucio. Entonces, eso origina también que se produzca, como parte de esta combustión incompleta, mayor cantidad de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno como tal. Estos, como nos dijo Marlo, está directamente relacionado con el hecho de la formación de la lluvia ácida. Lo vimos anterior en la gráfica, que veíamos el ácido nítrico por ahí, pues lógicamente proviene de esto, de este componente primario. También es importante cuando se habla del smog fotoquímico, porque de la mano de estos óxidos de nitrógeno también están los PAN, que los PAN son los nitratos de peroxiacetilo, ¿sí? Los nitratos de peroxiacetilo lo que hacen es básicamente ayudar a la formación de muchos más óxidos de nitrógeno y a ayudar a la formación del ozono troposférico. Ahí es cuando entonces dan origen al smog fotoquímico como tal, ¿sí? En concentraciones altas, en estos tipos de contaminantes pueden provocar daños o irritación a las mucosas, como decía su compañero, tracto respiratorio, ojos que a veces se nos ponen rojos, que nos empieza a picar la nariz, que tenemos como alergia. De natural y de simple, a veces no tenemos alergia, pero de repente nos empezamos a poner como que muy agüita la nariz, como que siento que algo me pica. Esos son fenómenos, o no fenómenos, sino síntomas que van muy de la mano de una alta concentración de óxidos de nitrógeno. Básicamente, los óxidos de nitrógeno, como nos decía también su compañero, sale de la combustión de los combustibles. Una combustión realizada a altas temperaturas también está ligada a la producción de óxidos de nitrógeno. Entonces también se lo puede ver, o combustiones a alta temperatura pueden ver en muchísimas industrias, que es común ver la producción de este tipo de contaminantes. ¿Qué más comentarles? Daños a las plantas. Esto hablamos por el hecho de la lluvia ácida, ¿no es cierto? Si tenemos una lluvia a un pH elevado, lo más seguro es que vayamos a afectar estructuras celulares en plantas, ¿sí? Aquí también ellos están o son culpables de algunas pérdidas agrícolas, justamente por el hecho de este fenómeno, ¿sí? Porque ya puede causar inclusive tema de desertificación, un tema de eutrofización, ¿sí? Entonces, este tipo de contaminantes es bastante, es muy común encontrarlo y también tiene bastantes afectaciones. Claro que el que tiene como más popularidad puede ser el dióxido de carbono, pero los óxidos de nitrógeno no se quedan atrás y de hecho
también puede darse se pueden dar origen debido a procesos microbiológicos en suelos o en agua. Entonces, si nosotros sumamos que de por sí ya en actividades naturales de organismos bióticos tenemos su producción y a eso le sumamos las actividades antropogénicas, entonces sí que es un contaminante a tener cuidado. ¿Qué más? Otro contaminante primario que considerar, el metano, ¿sí? En este caso, el metano vamos a tener, o es uno de los contaminantes que puede ser producto de manera natural, ¿sí? Puede uno, o pues se puede formar por la simple descomposición de los organismos vivos, o recuerden que, por ejemplo, el gas metano es aquel gas o el biogás que se lo puede aprovechar de estos lodos que podríamos, o que se obtienen de la planta de depuración de aguas residuales, ¿sí? Recordar que ahí una de las opciones de utilizar o de aprovechar todo este proceso era el tema de la obtención del biogás o del metano, ¿sí? Entonces, frecuentemente, si hubiera una concentración natural, ¿no es cierto? Este básicamente va a desaparecer en la atmósfera, ya que va a dar origen, junto con el ozono presente o el oxígeno presente, a óxidos o a radicales oxidrilo, ¿sí? El problema es que si ya tenemos radicales oxidrilo de forma natural y le sumamos una cantidad adicional, recordar que los óxidos los hidróxidos o los iones oxidrilo tienen una vida media de entre 5 a 10 años, si nos acordamos de la clase anterior de atmósfera. En 5 a 10 años decíamos que puede llegar a vivir un ion hidroxilo. Ahora, ese ion hidroxilo va a contribuir directamente al efecto invernadero, ¿sí? Entonces, por acá tenemos otro que aporta a este fenómeno de efecto invernadero. Bueno, aquí les había puesto la vida media, que más contribuye al efecto invernadero, por lo que acabamos de mencionar. Básicamente, también hay que considerar dentro de este grupo del metano, también hay que contarlos a todos los hidrocarburos, ¿no es cierto? Porque a la final, recordar que la combustión de los hidrocarburos me van a ir generando hidrocarburos más sencillos y entre ellos podríamos contarlo al metano también. ¿Qué más considerar? A veces pueden estar participando también en fenómenos de smog fotoquímico, pero realmente no es en gran porcentaje, como que los grandes protagonistas del smog fotoquímico son los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Podríamos verlo por ahí a un metano, pero no es que sea del todo determinante en el tema del smog fotoquímico. Los clorofluorocarburos. Ya de esto les conté, entonces cuéntenme, ¿qué tenían que ver estos señores? ¿De dónde salían? Y miren que acá ya les he puesto que son básicamente los responsables de la destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Básicamente estos señores mencionamos la clase anterior, me parece. Que algo, coméntenme chicos, lo que recuerden que mencionamos de estos señores de acá. Básicamente, ¿no es cierto? Eso mencionamos de los clorofluorocarbonados. Presentes en refrigerantes, como nos acaba de decir Daniel, muy estables. Sabemos, última filita halógenos, 7 electrones en su última capa, una estabilidad barba, muy electronegativos, así que de ley vamos a tener un enlace muy estable. En esta gráfica básicamente va de la mano de el por qué o cómo es que se da esa destrucción o por qué nos ayuda a destruir la capa de ozono estos clorocarbonados. Vamos a tener entonces en esta representación una molécula de ozono, vamos a tener una molécula de clorofluorocarbonado. Sabemos que al ser más electronegativo va a conseguir arrancar uno de estos oxígenos. La formación de este óxido, aquí representado como monóxido de carbono, es lo que me va a dejar entonces moléculas de oxígeno sueltas o diatómicas que lógicamente hasta que vuelvan a formar un ozono van a quedar a la deriva
y aparte que este óxido de cloro que se forma es muchísimo más estable. Entonces, tener en cuenta que básicamente este tipo de compuestos, el daño se da por eso, por la formación de estos óxidos que pueden formar. Aquí está representado con el cloro, sin embargo, puede ser también el flúor, que es también utilizado en estos sprays o refrigerantes, ¿sí? Por eso había un tiempo una campaña, le hacían con ese fin, de disminuir el tema de desodorantes en spray o de cosas en spray por ese hecho, porque se les utiliza estos elementos dentro de la constitución de estos productos, ¿sí? Y acá ya como síntesis de lo que hemos conversado el día de hoy, ¿sí? Contaminantes primarios, contaminantes secundarios. De estos hemos comentado cada una de las pequeños datos de cada uno de ellos. Contaminantes secundarios, todavía no los topamos, eso los vamos a conversar en este ratito. Saber que este paso de acá se puede dar por reacciones químicas o fotoquímicas y básicamente los contaminantes secundarios pues es más fácil de acordarnos, ¿no es cierto? O de intuirlos cuáles van a ser secundarios porque sabemos que saldrá de la interacción de estos frecuentemente con el vapor de agua. Entonces, las reacciones que se pueden dar, podremos tener una reacción facilitada por la radiación solar y por el vapor de agua que vamos a tener. Y estos de aquí son los que se cuantifican en los niveles de ignición, ¿sí? Algunos de ellos, como hemos mencionado, pueden estar relacionados. Por aquí ya aparecen los PAM, ¿no es cierto? El nitrato de peroxiacetilo, que junto con estos óxidos nitrosos o nítricos que podemos encontrar, están ayudando a dar lugar al tema de de smog fotoquímico, ¿ok? Entonces, contaminantes secundarios. Por acá está el ozono troposférico, que básicamente es considerado un contaminante secundario, ¿sí? Porque tendrán en cuenta que este ozono troposférico, hemos dicho que se va a dar origen debido a la presencia o a la interacción de, por ejemplo, cloros que puedan ser emitidos por spray. Si tenemos oxígeno, pues vamos a tener la formación de ozono. El problema es que cuando este ozono se queda retenido en la troposfera, es cuando puede causar entonces daños sobre los organismos bióticos, ¿sí? Entonces, uno de los importantes contaminantes secundarios. No voy a andar mucho en él porque lo van a topar de seguro sus compañeros que van a presentar con respecto a fenómenos de contaminantes. Entonces, no voy a profundizar mucho en ese caso. Acá, básicamente, una representación gráfica de la producción del ozono, ¿sí? Este es conocido como el ciclo de Chapman. El ciclo de Chapman me describe cómo se forma el ozono, básicamente. Una radiación ultravioleta que me va a facilitar entonces la separación de un oxígeno diatómico, que a su vez, entonces, este oxígeno monoatómico se juntará con otra molécula diatómica y vamos a tener el ozono, el ciclo normal. Se esperaría que este ciclo se dé siempre al lugar sin la intervención de ningún otros elementos, pero no sucede así. Frecuentemente, entonces, la presencia de este tipo de elementos hacen que las reacciones cambien, ¿sí? Por un lado, por aquí lo vemos a los óxidos de cloro o a los óxidos nitroso o nítrico, haciendo una pequeña travesura ahí con el ozono y dándonos lugar a ozono diatómico, que básicamente es lo que se trata de evitar, ya que se inestabiliza y se produce daño en la capa de ozono. Acá recordar, bueno, algunas de las reacciones frecuentemente se dan en la troposfera y en la estratosfera, pero estamos viendo que algunas de las reacciones que se solían dar en estratosfera se están dando en la troposfera debido justamente a las grandes concentraciones de contaminantes. Como no tienen el tiempo suficiente para poder ser eliminados, entonces se pueden ver ya la presencia de estos contaminantes o de estos tipos de reacciones a este nivel, ¿sí?
¿Qué más? Recordar que también a partir de estos compuestos o de estos contaminantes primarios, ¿sí? También podemos tener la interacción de este óxido de nitrógeno. Aquí recordar que a pesar de que nosotros lo vimos el óxido de nitrógeno como contaminante primario, tener en cuenta que se puede hablar de nivel de oxidación en este caso, y sí que en algunos, dado cómo se emita de la fuente emisora y cómo luego de la modificación, vamos a poder contabilizarlo como un contaminante secundario, ¿sí? En este caso, esta es otra representación que nosotros podemos ver con respecto a la destrucción de la capa de ozono dada por los clorofluorocarbonados. Chicos, una pregunta. ¿Se escucha mucho ruido de ambiente? Sí, la verdad, ingeniero. Gracias. Disculpen, sé que andan hechos los creativos y están haciendo unas modificaciones. A ver, vamos a ver, si es que no nos interrumpe mucho, terminamos y no la dejamos hasta acá. Bueno, esta otra representación con respecto a la formación. Acá hemos representado la radiación ultravioleta de tipo B, que recuerdan era la que tenía un poquito más de penetrancia y de facilidad para romper los enlaces. Recordar que también teníamos A y C, ¿no es cierto? Cualquier de estos tres tipos de radiación. También se puede considerar la dioxina como otro contaminante, ¿sí? No sé si han escuchado este tipo de compuestos o también conocidos como PCDF o PCDD. No sé si han escuchado de estas dioxinas, por casualidad. ¿Alguien ha escuchado de estas señoras? No, la verdad. ¿Nunca? Bueno, este tipo de compuestos, ¿sí? Básicamente vemos una estructura bastante simpática. Ya desde esa estructura ya nos tendría que dar un poquito de temor de qué es lo que pasa. Estos compuestos, por la estructura, nosotros ya podemos inferir que son estables, bastante estables químicamente, pero son poco biodegradables y muy solubles en grasa, ¿ok? Entonces, por acá les he puesto algunas de los lugares en donde se puede dar origen a este tipo de compuestos, ¿sí? Aparte de las dioxinas, también los ponemos a los furanos, que básicamente quitamos estos oxígenos y ponemos insaturaciones acá. Comunes en este tipo de industrias, ¿sí? Y también cuando se dan reacciones de combustión a bajas temperaturas. El problema con ellos, como les acabo de mencionar, es que son poco biodegradables y solubles en grasas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Frecuentemente suelen acumularse en suelos, en sedimentos o en tejidos, ¿sí? Y dada la estructura, ya podrán inferir que tienen que ver con posibles procesos cancerígenos que se puedan dar lugar en organismos bióticos. Hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos este tipo de contaminantes y estamos diciendo que son solubles en grasas y que se pueden quedar o pueden fácilmente adherirse a tejidos, tranquilamente en cadena alimentaria pueden ser ingeridos, ¿sí? Que es algo que no hace mucho escuché una entrevista que le hacían a un productor agrícola. El problema de utilizar pesticidas, por ejemplo, es el hecho de que ustedes le están poniendo este tipo de compuestos sobre los tejidos de las plantas que luego se van a ingerir. Entonces, son estables, son muy solubles, por lo tanto son muy adheribles a los tejidos. ¿De qué manera o hasta cuándo es que esta concentración va a ser riesgosa al momento de ser ingerida? ¿Sí? Entonces, es ahí cuando llama la atención el hecho de este contaminante presente y muchos otros que también tienen ese mecanismo, ¿sí? Por eso decían algo, no se entiende en qué punto es en el cual nosotros decidimos empezar a envenenar la comida que vamos a ingerir. Muy parecido a lo que mencionábamos con respecto a los mariscos y a los metales pesados, ¿sí? Va muy de la mano con este tema de la presencia de dioxinas o de estos compuestos. El PC
El PCDA no son nada más que los policlorodibenzofuranos y este PCDD, policlorodibenzodioxinas. Más fácil con siglas. Pero básicamente lo que estamos viendo es la presencia de dioxinas, estas, y los furanos que tienen insaturaciones aquí. Y como hemos mencionado, he ahí el riesgo de este tipo de contaminantes y en qué industrias se los puede encontrar. Acá una pequeña recopilación de los contaminantes primarios, ¿sí? Dado el tipo de contaminante y el origen del cual se los puede mencionar. Entonces, las partículas que puede estar en polvo, aerosoles. Aquí ya vamos a conversar también un poquito con respecto a material particulado 2.5 y material particulado 10 y de dónde se pueden originar. Asimismo, compuestos de azufre, que hemos dicho que puede darse origen en erupciones volcánicas o en combustiones incompletas, óxidos de nitrógeno, ¿sí? Pueden darse por desnitrificación del suelo, oxidaciones igual incompletas, óxidos de carbono, compuestos orgánicos volátiles o los COF, ¿sí? Estos compuestos orgánicos volátiles también se los puede encontrar como COF en bibliografía, hace referencia a todos estos. Y, lógicamente, hidrocarburos. Aquí en los COF están todos estos hidrocarburos. Dioxinas y furanos, que son los últimos que mencionamos, ¿sí? También pueden darse o pueden encontrarse en residuos de incineradoras. Los compuestos halogenados, ¿no es cierto? Que hemos mencionado ya en dónde pueden estar presentes y cuál es el problema con estos señores. Y finalmente, ciertos metales pesados que también se pueden eliminar directamente de una fuente de origen. Aquí el plomo siempre es famoso por el tema de las gasolinas con plomo, también cadmio, mercurio, bueno, de estos metales pesados también mencionamos en agua. Básicamente es comprensible que haya la misma presencia de ciertos contaminantes tanto en agua como aire, dado el fenómeno de transporte que se va a dar. No son recursos independientes, básicamente estamos en coexistencia. Entonces, he ahí el porqué. Acá les he puesto el tema del tiempo de residencia de algunos compuestos, de algunos contaminantes primarios y los efectos que se puedan dar, ¿sí? También considerar que no es que solamente los hidrocarburos van a ser precursores de ozono o que solamente el plomo va a causar problemas de riñón y cerebro, ¿sí? Es alguno de lo más común, de lo que se lo liga en primera instancia, pero también recordar que a la final otro tipo de compuestos también nos pueden inferir cierto daño en cerebro, por ejemplo, tema de monóxido de carbono o tema de dióxido de carbono, también nos causa adormecimiento, sobre todo el monóxido de carbono causa adormecimiento, causa somnolencia, estamos como agotados. Por ejemplo, ahora que estamos todo el tiempo con mascarilla, se habla inclusive de que hay una alta concentración de dióxido de carbono en la sangre. Y cuando hay mucha concentración de dióxido de carbono en la sangre, se produce un fenómeno conocido como acidosis metabólica. ¿Qué les produce eso a ustedes? Pues básicamente están decaídos, tienen como sueño, no tienen, se sienten como sin energía, no les da apetito. Entonces, ese es uno de los problemas que van de la mano con el hecho de este tipo de medidas. Por eso hay personal de salud o personal que todo el tiempo pasa con mascarilla, es más común ver este tipo de fenómenos. Y nosotros, pues lógicamente no estamos acostumbrados, empezamos a tener como cierta incomodidad, como ciertos cambios de humor, inclusive dado por la alta concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, por eso también se decía el utilizar las mascarillas donde sea necesario y en áreas despejadas, abiertas, sacársela para que el intercambio gaseoso pues, vuelva a nivelarse y las concentraciones de dióxido de carbono no incidan sobre las funciones biológicas. Entonces, básicamente, estos ejemplos es como sacar de todos los efectos que puede hacer este contaminante como el más relevante. Para los contaminantes secundarios, entonces hemos mencionado el trióxido de azufre, ¿sí? Vamos a tener también de dónde se puede originar. Los trióxidos de nitrógeno, ¿sí?
básicamente de la reacción o de la oxidación del dióxido de nitrógeno con el ozono, ácido sulfúrico, ¿sí? Que ya podrán inferir de dónde va a salir, de estos óxidos de azufre, oxidantes fotoquímicos, aquí hablamos de los PAM y del ozono troposférico, ¿sí? Que también puede tener cierto origen natural como contaminante. ¿Qué efectos podemos ver de los contaminantes secundarios? Aquí los más comunes, ácido sulfúrico, ¿sí? Lluvia ácida, y aquí ya viene cuando hablábamos de ignición, que hablábamos que se puede dar por fenómenos de deposición seca o deposición húmeda. Entonces por aquí ya vamos a encontrarnos esos términos, porque ya estamos hablando de contaminantes secundarios, ¿sí? Ácido nítrico, el trióxido de azufre, ¿sí? Ozono troposférico y los nitratos de peroxiacetilo o PAM. Aquí están los efectos que pueden causar. En el ozono vamos a tener el tema del smog fotoquímico, al igual que los PAM. Vamos a tener también el fenómeno de lluvia ácida en la mayoría de estos, considerando estos dos y este de acá, ¿sí? Que es los fenómenos más comunes que se puede dar origen. De esta deposición seca o deposición húmeda, comentarles que luego de la emisión, ¿no es cierto?, de la mezcla de las transformaciones, entonces se va a dar estos dos fenómenos. Si hablamos de deposición seca, está facilísima porque nosotros ya sabemos que los contaminantes lo que van a hacer es básicamente depositarse por gravedad, gravitacionalmente, tal cual en el estado en el cual hayan sido emitidos, pues se van a depositar, nada más. Y si hablamos de húmeda, aquí en cambio, sí vamos a tener contaminantes que, permanezcan más tiempo en la atmósfera, ¿sí? Y que lógicamente sufrirán fenómenos de oxidación o interactuarán con el vapor de agua, y ahí entonces vamos a tener una deposición húmeda que podría ejemplificarse con una lluvia ácida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas partículas que fueron emitidas, dada la interacción que tuvieron con la atmósfera, pueden depositarse también en este fenómeno de deposición húmeda, y un ejemplo de eso podría ser la formación de la lluvia ácida, ¿sí? O también cierto material particulado que, dadas las condiciones, puede quedar encapsulado en vapor de agua y depositarse, por ejemplo, como nieve o granizo, ¿sí? Esa es otra ejemplificación de una deposición húmeda como tal, ¿sí? Chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta tal vez de lo que hemos comentado? Contaminantes primarios, secundarios. ¿Todo claro? Más o menos. No creo que ha habido algún problema. Ok, listo. Entonces, dentro de los contaminantes primarios, también recordar que mencionamos a los aerosoles, ¿sí? Y dentro de los aerosoles, nosotros hablamos de material particulado y de material líquido. Entonces, como definición, un aerosol sabemos que es básicamente la dispersión de ciertas sustancias sólidas o líquidas en el aire, ¿sí? Por eso nosotros mencionamos esta clasificación como de material particulado y material líquido. Aparte, sabemos que los contaminantes primarios también pueden estar en un estado gaseoso, ¿sí? Básicamente, y también podríamos hablar de un estadio en vapor, ¿sí? Entonces, los contaminantes primarios se esperaría encontrarlo en cualquiera de estos estados, ¿cierto? Ya hemos mencionado algunos de ellos, y ahora vamos a profundizar un poquito en el material particulado, ¿sí? Entonces, cuénteme, José Anguizaca. ¿Qué ha escuchado usted del material particulado? Sí, ¿qué me decía? Material particulado, ¿qué ha escuchado? ¿Qué me cuenta del material particulado? Según lo que entiendo, material en pequeñas proporciones, tal vez unido con
con unión de varios materiales en pequeñas en partículas para algún propósito o fin. ¿Ya? ¿O como contaminante ha escuchado algo de él? Bueno, yo creo que ahí serían partículas de lo que ya nos estaba diciendo, de los gases contaminantes que se asocian, digamos, para formar o transformarse en algo más complejo o tal vez más letal. Muchas gracias, José. Inti, ¿qué me puede contar adicional de este material particular? Del material particulado, me parece que son pequeñas partículas líquidas o sólidas que se mantienen en suspensión en el aire. Básicamente, ¿no es cierto? Entonces, el material particulado, como ustedes han dicho, son básicamente materias sólidas que se encuentran suspendidas en el aire, ¿sí? Dentro de las propiedades de estas, podríamos contar tamaño, forma y composición química, y dependiendo de eso podemos tener una mayor afectación al organismo biótico o menor afectación, ¿no es cierto? Básicamente. Este material particulado lo podríamos clasificar como aquel que proviene de compuestos orgánicos, como en este caso el humo, ¿sí? El humo de una combustión de petróleo, de madera, insecticidas, de cualquiera de estos, puede ser compuestos orgánicos, de metales pesados, ¿sí? Sobre todo óxidos metálicos que pueden provenir de la combustión de la gasolina, y partículas de polvo, que básicamente puede darse por algún vendaval, por el simple polvo que levanta la tierra de la superficie, ¿sí? Y que podría encontrarse con partículas de aluminio, de silicio, de calcio, de este tipo de sustancias, ¿sí? Entonces, el material particulado se lo puede clasificar de esta forma. También recordar que hemos dicho que el material particulado puede estar dado por el tema de material líquido, como tal, ¿sí? Y este de material líquido empezó, o ahora con el tema de la pandemia, como que empezó a sonar un poquito por el tema de las nieblas y de las brumas. Porque cuando se hablaba de brumas, entonces venía el tema de que la bruma de aire, que se puede mantener cuando alguien tiene una conversación con otra persona, que puede contenerse, hay que mantener tema de distanciamiento social y demás, ¿sí? Entonces, la diferencia en ellas, básicamente, como ustedes pueden inferir, radica en el hecho de el tamaño de la partícula que puede estar suspendida, ¿sí? Cuando se habla de nieblas o también mist, que es otro término en inglés, ¿sí? Básicamente es suspensión en el aire de pequeñas gotitas de líquido. Que cómo se genera simplemente por la condensación de un estado gaseoso o desintegración de un estado líquido por atomización o por evaporación. Eso básicamente, o por eso se dan las nieblas. Si hablamos de brumas, estamos viendo un tamaño más grande. Esta bruma en inglés se lo conoce como fog, ¿sí? Y simplemente, igual que lo anterior, son partículas, pequeñas gotas que pueden estar suspendidas en el aire y se pueden originar por fenómenos de condensación. Básicamente acá recordemos que era por atomización y vaporización y acá por condensación, ¿sí? De esto también hay otras clasificaciones igual radicadas en tema de la medida o del tamaño de la partícula, ¿sí? Hay algunos conocidos como núcleos de Aitken. Vamos a que una pequeña característica y el diámetro. Partículas medias en suspensión, ¿sí? Básicamente recordar que hablamos de este tema de material particulado porque puede ser transportado a través de la atmósfera, y las partículas sedimentadas, que son mucho más grandes, lógicamente, y básicamente van a tener cortos periodos de suspensión en el aire y se caerán o precipitarán gravitacionalmente cerca de los focos de emisión, ¿sí? También podemos tener ya el polvo como tal, que ya el polvo, si lo queremos definir, partículas sólidas de origen mineral o materia dispersada en el aire, humos industriales o conocidos como fume, ¿sí?
y humos de combustión, que es el smog. Y finalmente, las fibras. Si nosotros vemos, va aumentando el diámetro, el tamaño de este material particulado, y sabemos que en el caso, por ejemplo, de las fibras, ya es mucho más común en ver ciertas industrias de vidrio, de aluminio. Por eso es cuando, y por ejemplo en el tema de cuando trabajan con hierro, siempre salen ciertas fibras, ciertas partículas. Por eso es importante estar con mascarilla o con gafas, porque a la final saben que este tipo de material particulado va a poder ingresar a su sistema respiratorio, a su sistema digestivo, ¿sí? Entonces, por eso se tiene siempre, en algunas profesiones se habla del requisito de utilizar mascarilla como tal, o de gafas protectoras o demás. Independientemente de ahora el tema de pandemia, ese siempre ha sido la recomendación en algunas profesiones, dado eso, hasta dónde puede llegar este tipo de sustancias. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de muchas veces un diámetro que no va a ser percibible al ojo humano, pero eso no quiere decir que no tenga incidencia sobre el estado de salud, ¿ok? Y aquí vamos a mencionar estas dos partículas que se volvieron bastante comunes no hace mucho. Material particulado 2.5 y material particulado 10. La única diferencia es el tema del diámetro como tal, ¿sí? Los dos van a ingresar a su sistema respiratorio, los dos van a poder provocar daños sobre este sistema. Esto también lo mencionamos cuando veíamos el tema de la contaminación, de qué forma la contaminación se ha visto relacionada con el tema de pandemia y cómo estamos viendo que un virus que ataca el sistema respiratorio ha tenido mayor facilidad en afectarnos, dada la presencia de ciertos contaminantes, y por qué no mencionar al material particulado. Este material particulado es ahora un indicador de la calidad de aire, ¿sí? Si nosotros, bueno, acá les he dejado algunas definiciones. El tema del diámetro, como les decía, es la diferencia entre, lógicamente, 2.5 micrómetros, puede llegar a los alvéolos pulmonares. Estamos hablando de estructuras biológicas muy pequeñas. ¿De dónde pueden originarse? Acá hacemos algunos ejemplos de dónde se puede originar. Y lo propio con el material particulado 10, que se puede también originar o encontrar en estas partes. En este caso también, por ejemplo, en este material particulado 10, también se puede hablar de restos vegetales, por ejemplo, de restos de neumáticos, o también pueden ser silicatos, metales pesados, o material orgánico como el hollín, de lo que se quema la madera, ¿sí? Esto puede ser retenidos en el sistema respiratorio. Si nosotros hablamos del 2.5, siempre se habla de las combustiones en los automóviles, ¿sí? Y al ser tan pequeño, este puede llegar inclusive a aparte del tracto respiratorio, al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, este 2.5 de los dos es el indicador de la calidad del aire, ¿sí? Dado hasta dónde puede llegar o puede ingresar en un ser biótico, ¿sí? Si queremos comparar, por ejemplo, un cabello humano, estamos hablando de 50 a 70 micrómetros de diámetro, ¿sí? Una arena 90 micrómetros, y para que se hagan una idea de cuán chiquito es este material particulado. El material particulado 10 puede ser también una partícula de polen o de moho, ¿sí? Cualquiera de estos dos son ejemplos de este material particulado. Y para el material particulado 2.5, nosotros estamos hablando de partículas mucho más finas, ¿sí? Este material particulado 2.5 también se habla que se da origen luego de que se ha transformado o de material de contaminante primario a contaminante secundario, se puede también originar partículas de este tamaño, de 2.5, ¿sí? Entonces estamos viendo que son partículas bastante pequeñitas, que realmente no son del todo perceptibles, y qué efectos van a poder ocasionar.
Cuando nosotros hablamos de efectos, podríamos hablar de un efecto en la salud, irritación en las vías respiratorias de seguro, ¿no es cierto? Aquí también se puede hablar del tema de silicosis, cuando se empieza a acumular sílica en los pulmones. Es uno de los... sílica, recordemos que lo pueden utilizar o se lo utiliza para absorber la humedad, ¿sí? Entonces, frecuentemente donde necesitamos estos ambientes que sean bajos en humedad, se frecuente utilizar sílica, y estas pequeñas partículas pueden llegar a tener estas dimensiones y provocar estos fenómenos de silicosis. Si ya tenemos en cuenta vías respiratorias, vamos a tener también un fenómeno cardiovascular, enfermedades cardiovasculares, o también si alguien tiene asma, va a tener un cuadro más grave. En cuanto a materiales, deterioro de materiales de construcción y de otras superficies, va a tener un efecto sobre la vegetación, ¿sí? Ya que va a interferir en la fotosíntesis. Al ser tan pequeños, van a llegar a taponar ciertas estructuras biológicas y vamos a tener problemas en las plantas. Y en otros podremos mencionar la disminución de la visibilidad o por ejemplo, cuando bueno, ahora, antes del tema de pandemia, se hablaba de la nube de contaminación que se podía ver en grandes ciudades como Chile, como India, como Tokio. Toda esa bruma que se podía observar, inclusive en Quito, una vez se activaron las alarmas de contaminación, dada eso, que se empezó a formar esa bruma como si fuera una niebla, pero realmente era la gran cantidad de material particulado que estaba suspendido. Entonces, el material particulado puede tener muchísimas incidencias, como ustedes lo ven, se lo cuantifica y es también un indicador importante de la calidad del aire, dado todos los efectos que puede tener. Recordar también cifras de muertes causadas por contaminación, que nosotros las revisamos hace poquito, que también va de la mano con la presencia del material particulado. Para ir finalizando, ¿qué les comento? Les comento que hay que tener en cuenta que un contaminante, o para que un contaminante sea considerado, o una sustancia sea considerada como contaminante, hay que tener en cuenta tema de concentración, tipo, tiempo de exposición. Hay que considerar también los receptores sobre el cual va a llegar esa sensibilidad, el sinergismo que se puede dar sobre los contaminantes y, lógicamente, los factores ambientales que hemos dicho que van a tener muchísimo que ver con el tema de dispersión de contaminantes y demás, ¿sí? Entonces, hay que considerar todo este bagaje de opciones. No solo porque una sustancia esté presente, se vaya a considerar como una sustancia que va a afectar a la salud. Todo depende de la concentración, también del tiempo de permanencia como tal. Entonces son cosas que afectan directamente el tema de una sustancia como contaminante y su efecto sobre el receptor. Como efectos nocivos, vamos a tener cantidad de contaminación en el aire, ¿no es cierto? Básicamente sabemos que el aire es lo que directamente consumimos para nuestra función, para mantenernos con vida. Entonces hay que tener cuidado en esa norma de calidad. Productos alimenticios contaminados, que va de la mano, como yo les decía hace un rato, el tema de utilizar insecticidas. El agua contaminada, que al final esas sustancias presentes en el aire van a ser arrastradas o van a poder llegar a precipitarse al agua. Y el contacto que puede tener esta agua contaminada con productos alimenticios, ¿no es cierto? Y el contacto con suelo, polvo o agua contaminada. Básicamente, como les había comentado hace un rato, son recursos que coexisten. Por lo tanto, los contaminantes que que los vemos como contaminantes atmosféricos, sabemos que pueden llegar a tener una incidencia sobre el recurso hídrico. Igual, contaminantes que podían encontrarse en recursos hídricos podrían volatilizar y llegar a ser un contaminante del recurso atmósfera. ¿Okay? Por acá vamos a mencionar ya la última parte con respecto a de qué forma las condiciones topográficas afectan al fenómeno de contaminación, ¿sí? Que eso habíamos visto también que era un factor que tenía que ver con el tema de
la contaminación y la dispersión de los contaminantes como tal, ¿sí? Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a quedar hasta aquí. La siguiente clase, entonces, ustedes expondrán sus temas de exposición, valga la redundancia, que han sido asignados y completaremos con este tema de condiciones topográficas. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Tal vez por ahí se les generó alguna duda con respecto a este tema de contaminantes. Ingeniera. Hola. Disculpe, ¿cómo se podría reducir el material particulado o no se puede? Sí se puede reducir el material particulado. Lo que se suele hacer es procesos de combustión mucho más eficientes y otra, cuando se sabe, por ejemplo, en industrias de aluminio o en industrias en los cuales se conoce que hay formación de material particulado o en los automóviles, por ejemplo, se sabe que la combustión va a generar material particulado. Un ratito. Ya, disculpen, no me iban a escuchar. Entonces, lo que se suele hacer es, una, combustiones más eficientes y otra, se coloca filtros. Filtros, como ustedes comprenderán, son muy, muy costosos por el mismo tamaño o el diámetro que tiene que retener, el diámetro requerido para retener ese material particulado. Pero se colocan filtros para poder minimizar la emisión de ese material, ¿sí? Entonces, una opción para disminuir esa emisión a la atmósfera puede ser colocación de filtros y procesos más eficientes de combustión, básicamente, que son los que me pueden dar o me pueden generar este tipo de material particular. Frecuentemente se hace eso. Ahora, como ustedes ya podrán inferir de lo que les he dicho, el costo de los filtros es lo que hace que muchas veces se haga de el ojo gordo y de la vista gorda y no utilizarlos. Por eso también cuando empezaron con la revisión vehicular y ya todo este equipo de sensores y demás, la idea también era tratar de controlar un poco la emisión de material particulado que por el propio desgaste de las piezas metálicas se da. Entonces, el objetivo también era ese. Se puede, combustiones eficientes y también el colocar filtros para minimizar la emisión del material y que quede retenido y poder hacer otra gestión con este. Ya, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola. A ver, de aquí terminamos recurso aire y yo creo que, déjenme ver, para la semana última de enero probablemente exponga otros grupos, porque vamos a hacer recurso suelo, que va a ir de ustedes. Ya hemos manejado recurso agua, recurso aire, ya ven más o menos el sistema que manejamos. Entonces ustedes se van a encargar de recurso suelo y de contaminación de ruido. Entonces yo creo que para la última semana de enero probablemente expongan los otros grupos que nos falten. Les doy después, sí, ya les publico la siguiente semana, ya les publico para que vayan organizando las presentaciones. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos, tal vez? Listo, chicos, entonces si no hay ninguna otra pregunta ni nada más que comentar, les agradezco mucho por su presencia, su participación y de aquí pues nos veríamos entonces el martes si no pasa nada. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Excelente tarde, chicos. Nos vemos. Chao. Buena tarde. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao, buena tarde.